Vale, entonces, dentro de lo que yo tenía preparado para arrancar, que no hemos visto, es la parte especial de los contratos de obra, ¿vale? Que los contratos de obras tienen unas especialidades. Eh, a ver, espera, lo busco así mejor. Lo tenemos al final de la ley de contrato, empieza a hablar sobre el tipo de especialidades de los contratos de obra. ¿Vale? Del contrato de concesión, del contrato, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? El título segundo nos dice aquí de los distintos tipos de contratos de las administraciones. ¿Vale? Pues nos habla del contrato de obra que empieza en este 231. Voy a ponerme yo también el esquemita de la ley aquí delante para poder ir viendo por dónde vamos y que no se nos pase nada. De ese 231 que tenemos de ese contrato de obra hasta del contrato de obra hasta el 246. Estamos hablando de esa parte de la resolución. ¿Vale? Si nosotros arrancamos de la obra, lo único que nos dice es que el primer artículo es que se requiere la elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto. Esto es una cosa súper preguntable en test. ¿Por qué? Porque habla de replanteo. ¿Saben qué puede ser un replanteo? Ahora lo vamos a ver, pero en principio cuando se hace lo del replanteo o cuando preguntan sobre la comprobación del replanteo es porque hay que ir con el plano, por así decirlo, a la obra en físico a echar un vistazo de que las medidas como tal corresponden a la realidad, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es el acto de comprobación cuando se va y se mira que el mapa topográfico coincide con el mapa que estamos haciendo. Eso nos lo exigen previo al inicio de la obra, porque no vamos a comprobar que las medidas son correctas a posteriori. ¿Vale? Aquí nos habla que en el supuesto de adjudicación conjunta del proyecto de obra y la ejecución de esta quedará condicionada la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación. Aquí nos introduce algo un poco curioso, que es la posibilidad de la adjudicación conjunta del proyecto y la obra. Esto es una cosa muy común. ¿Vale? En principio lo que haces es desarrollar lo que sería el proyecto, la estructura, lo que va firmado por el arquitecto, ¿no? que habilita la reforma, y lo que te dice es que se puede licitar, ¿vale? De forma conjunta con la obra. Donde encontramos las limitaciones es en la contratación conjunta de lo que sería más, para no entrar en los términos que dice la ley, lo que sería más la supervisión de la ejecución de la obra, ¿vale? Eso es donde entra en conflicto contratar la supervisión con la ejecución de la obra. ¿Vale? Ahí es donde tenemos más problemas. Pero el caso de redactar el proyecto y hacer la obra, no. ¿Vale? 232, muy importante para supuestos prácticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos dice los tipos de obras que existen. ¿Vale? A los efectos de la elaboración de los proyectos se clasificarán las obras según su naturaleza, según los siguientes grupos. Y son varios. Obras de primer establecimiento. Esto puede entrar también en tipo T. ¿Vale? Primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. Reparación simple, conservación y mantenimiento o demolición. ¿Vale? En principio, algunas son bastante sencillas, ¿no? La parte de demolición es sencilla, el primer establecimiento es sencillo, no tener nada y crear un nuevo edificio de cero, ¿vale? La reparación simple vienen a ser esas que no afectaban un poco a la estructura, ¿no? Que habíamos visto que hay una, pues pintar a lo mejor, que no afectaba a la estructura, que no mejoraba el eso, ¿vale? Y ya cuando entramos en reforma, restauración, rehabilitación, ¿vale? Ya son otras cuestiones. Si no me equivoco, en el anexo, por aquí abajo, tenemos el desglose de lo que es cada uno, ¿vale? Vamos a seguir para no ir entrando en mucha profundidad con esto y si no lo vemos, pero en principio difiere en si lo que vamos a hacer es hacer un cambio del uso, por así decirlo, de la obra para darle otro uso,
Si se mantiene la estética, por así decirlo, que es esas restauraciones, ¿no?, que se hacen. Las rehabilitaciones, en principio, pues si lo teníamos destinado a oficinas y ahora hay que hacer un museo, pues hay que hacer una rehabilitación del espacio, ¿vale? La restauración, pues mantenemos la estética, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un edificio histórico y hay que mantener esa estética, no hay que darle una funcionalidad nueva, sino hacer esa reparación que ha fallado con el paso del tiempo, ¿vale? Y la parte de reforma, por lo que más o menos hemos visto, ¿vale? Darle otros cambios. Por aquí te lo dice, perdón. La restauración, lo que estaba comentando, tiene por objeto reparar conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad, ¿vale? La rehabilitación tiene por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos originales del inmueble, ¿vale? Esa es la rehabilitación. Si es simplemente pues modernización de un inmueble, pues estamos hablando de reforma, ¿no? Vale, el contenido de los proyectos. ¿Qué tiene que tener un proyecto de obras que es obligatorio para una obra? Pues los proyectos de obras deben contener una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes, las situaciones, las necesidades a satisfacer, ¿vale? El plano, ¿vale? Plano conjunto y en detalle necesario para que la obra quede perfectamente definida. El pliego de prescripciones técnicas particulares, ¿vale? Al final hay que entender que este pliego de prescripciones técnicas particulares acabará semifusionado con ese proyecto de obra, ¿no? Realmente, cuando hablamos de este proyecto de obras que definen las especificaciones técnicas de la obra, ¿no?, pues viene implícito que lleva dentro ese pliego, ¿no? Em, un presupuesto, esto es de las cosas que es importante porque se difiere mucho de lo que es el contrato de servicio, el contrato de suministro, ¿vale? El contrato de servicio de suministro no te exige que dentro del expediente esté el presupuesto, ¿vale? Aquí, sin embargo, dentro del proyecto de obras es necesario un presupuesto. Un programa del desarrollo de los trabajos, ¿vale? El estudio de seguridad y salud, en su caso estudio de seguridad y salud básico, ¿vale? Estos son cosas ya relacionadas con el tema de prevención. Y la parte importante es esto que tenemos aquí abajo. No obstante, para los proyectos de obra de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euros, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir algunos de los documentos anteriores en la forma en que las normas de desarrollo se determinen, ¿vale? En el caso de primer establecimiento, reforma y gran reparación tienen que ser inferiores a 500.000 euros. Y para los restantes proyectos enumerados no hace falta lo de los 500.000 euros, ¿vale? Si nosotros nos vamos aquí, reforma, gran reparación y primer establecimiento, vemos que en el A tenemos primer establecimiento, reforma, restauración y gran reparación, ¿verdad? Reforma, primer establecimiento y gran reparación. Y aquí en el A tenemos reforma, gran reparación y establecimiento. Lo que quitaríamos es la restauración y rehabilitación, que no hará falta lo de los 500.000 euros, que esté por debajo de los 500.000 euros para acudir a uno simplificado. ¿Vale? Realmente uno simplificado, pues hay ciertas instrucciones que recogen eso, ¿no? Que se puede obviar. ¿Vale? Salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir estudios geotécnicos de los terrenos. Esto es una cosa normal cuando se va a edificar, ¿vale? El problema es que aquí entra un poco el mix entre lo que sería la ley de contratos y la parte de arquitectura, ¿vale? De las normas de arquitectura. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la administración, el autor o autores incurrirán en responsabilidad en los términos establecidos por la ley.
El supuesto en que la prestación se llevará a cabo en colaboración con la administración y bajo su supervisión, las responsabilidades se limitarán al ámbito de colaboración. ¿Vale? Aquí habíamos visto algo de la responsabilidad de los contratistas. No, ¿verdad? No suena que eran responsables de ciertas cuestiones cuando habían sido encargos de la administración y cosas de esas. Puede ser que a lo mejor se nos pasara por la parte de responsabilidad patrimonial, pero lo vemos aquí de todas formas. Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto determinadas circunstancias que supongan un incremento del 10% del precio inicial del contrato en ejecución, ¿vale? Le será exigible lo que establece el 315, que ahora lo vemos. Si bien el porcentaje del 20% que este indica en el apartado 1 deberá sustituirse a estos efectos por el 10%, ¿vale? Cuando habla del 315, esta ley hace un montón de referencias, ¿vale? Yo, por ejemplo, os recomiendo, si lo estáis trabajando sobre la ley, ir completando huequitos, ¿vale? No os quedéis con la duda cuando habla del 315, sino nos vamos al 315. Bueno, pongo así. Artículo 315. Indemnizaciones por desviaciones. ¿Ves? Al final te lo dice, para los casos de presupuesto de obra total que se desviara más de un 20%, habrán pues indemnizaciones imputables. Esto en principio eh, es demasiado técnico, no hace falta entrar. Sí es cierto que hay que entender que en las obras pueden haber ciertas desviaciones en la ejecución. Cuando no se estime bien, pues hay que dar lugar a que a aplicar penalidades, ¿no? a los contratistas. Vamos a ver, estábamos en 232. Vale. La parte importante, o sea, la única parte importante de esto, ¿no? Sin entrar en todas esas penalidades que está hablando, ¿vale? Es que habla que cuando sean derivadas del estudio geotécnico, ¿vale? Las modificaciones, cuando supongan un incremento de más del 10%, es cuando se le exige al contratista esa reclamación, ¿no? Cuando se le exige pues sus penalidades o cualquier cosa. Pero, por ejemplo, nos da un tanto que por debajo no aplicaría ninguna indemnización, ¿no? Que nos dice aquí un 10%. ¿Y os suena algo de los contratos de obra de un 10%? De una retención de crédito que se hacía adicional en los contratos de obras de un 10% en el precio de adjudicación. ¿Te suena, Sofía, que lo vimos? Este 10% viene relacionado con esto. Cuando esté por debajo de ese 10%, ¿vale? Por debajo, la administración ya tiene retenido 10%. ¿Vale? Por eso cualquier variación del precio por debajo del 10% puedes hacerla frente a través de ese dinero ya retenido. Y además no se considera modificación. Hacer uso de esos 10% retenido no se considera una modificación del contrato. Se sobreentiende que hasta un 10% puede variar realmente el coste, ¿no? Cuando suponga más de ese 10%, en el caso del estudio geotécnico, se aplican esas penalidades y el 20% en el resto de los casos que veíamos por ahí abajo. ¿Vale? Esto, a efectos prácticos, es solamente entender esas referencias un poco para orientarlo. No nos van a preguntar ni de broma sobre si el estudio geotécnico no se hizo correctamente. Pero saber un poco de dónde viene nos puede ayudar a que si te sale un contrato de obras en un tipo TEJ o cualquier cosa de esa, te venga a la mente, uy, si veo una respuesta que pone un 10%, dices, uy, aquí hay algo de un 10% que algo me suena de las obras. ¿Vale? El caso es los contratos de obras plurianuales, es decir, que se alargan durante más de un año,
contratos de obras plurianuales, se les hace una retención de crédito adicional de un 10% del precio de adjudicación, ¿vale? Eso es lo que nos ponía en la Ley General Presupuestaria en el artículo 47, si no me equivoco. ¿Vale? La presentación del proyecto no las pasamos y vamos al 235, que es el otro artículo importante. Nos hemos pasado el 234. Supervisión del proyecto, ¿vale? Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación sea igual o superior a medio millón de euros, 500.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe a las oficinas o unidades de supervisión de proyectos, ¿vale? Las obras por debajo de esa cantidad, no hace falta ese informe de las unidades de supervisión, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Son unidades que se crean, unidades técnicas, que lo que hacen es valorar si la obra o lo que se está haciendo o lo que se quiere hacer cumple con normativas relacionadas con la construcción, con arquitectura, con todo ese tipo de cosas. Cuando son inferiores, pues se entiende que son medianamente leves, ¿no? Esas reformas, y no hace falta que pase por esa unidad de supervisión, porque realmente los proyectos los redactan arquitectos, ¿vale? Entonces no hace falta que el órgano esté supervisando todos y cada uno de los proyectos de obras que hay, ¿vale? Pero cuando supere esa cantidad, hace falta. Y además hará falta en otro caso, que lo vamos a ver. Las correspondientes unidades de obra encargadas de verificar que se ha tenido en cuenta las disposiciones legales o reglamentarias de la normativa técnica que resulte de aplicación al proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de los diferentes estudios y cálculos se exige por el 233. Vale. En los proyectos de presupuesto de base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá carácter facultativo, ¿vale? ¿Facultativo qué era? Voluntario. Salvo que se trate de obras que afecten a esta es la palabra clave que hay que grabar a fuego, estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, ¿vale? En cuyo caso el informe de supervisión será igualmente perceptivo. Pregunta que os hago. Tengo que poner pladur en el edificio. Y vale, el presupuesto base de licitación del pladur son medio millón de euros. Eso es lo que nos aparece en el supuesto práctico, en el examen. ¿Qué tenemos que decirle? Si es medio millón de euros y es pladur. ¿No? No. No. Ahí hay que estar muy atentos. Normalmente lo vas a ver claro. Lo vas a ver claro. ¿Vale? Cuando te dice estanqueidad, es normalmente relativo a la impermeabilización, a la filtración de agua, de humedad, ¿vale? Esa es la estanqueidad. Podrías relacionarlo incluso, no, te iba a decir, relacionarlo con algún otro aspecto de tal, pero no, realmente lo que se refiere es a ese tema de impermeabilización, ya sea un poco relacionarlo acústicamente, pero cuando tiene que ser que sea muy heavy, es decir, que afecte a la seguridad. Aunque te pone aquí estabilidad, seguridad, estanqueidad, quiere decir que todos los aspectos tienen que relacionarlos con la seguridad. Si, por ejemplo, tenemos una estructura de hormigón que no está realmente estanca, ¿vale? Aquí viene la estanqueidad y se filtra agua a esa estructura de hormigón, se pudre en las vigas, ¿vale? Al final afecta a la seguridad porque se va a caer ese edificio, ¿vale? Así que hay que ver siempre, siempre, siempre relacionado con el agua, ¿vale? Entonces, estabilidad. Te pueden decir perfectamente, se va a impermeabilizar la fachada de un edificio, ¿vale? Por un valor de 1 millón de euros.
para evitar filtraciones de agua, ¿no? ¿Y ahí qué dirías tú? Vale. ¿Y cuando sea ese 1.000.000 de euros con Pladur? Ahí sí. Y por ejemplo, si hay que impermeabilizar una azotea de una pequeña caseta que hay y el coste, el precio base de licitación van a ser 35.000 euros y es un contrato menor, correcto, también. Las palabras clave son estabilidad, seguridad, estanqueidad de la obra, informe de la oficina de supervisión. Si no, pues no hace falta. Vale, el replanteo del proyecto, que es la otra que pregunta. Lo que más se pregunta de obra en TES, o por lo menos lo que yo más he visto, es 236 replanteo del proyecto y 237 comprobación del replanteo. ¿Vale? Para mí creo que es de las cosas que más he visto. ¿Vale? Para entender lo que es el replanteo, entramos en el artículo y nos dice aprobado el proyecto, ¿vale? Y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, vemos que hay diferencias, ¿no? Vemos que aprobado el proyecto es como cuando aprobamos ese expediente de contratación y lo podemos asemejar a aprobar los pliegos, a cuando aprobamos el pliego de prescripciones técnicas. ¿Vale? Realmente el proyecto lo que va a definir es cómo se va a ejecutar esa obra. Dentro de ese proyecto no estaba el presupuesto base, perdón, el pliego de prescripciones técnicas particulares, pliego de condiciones administrativas particulares, perdón. Estoy hoy un poco espeso. Mira, lo veo aquí. A ver si se ve. Sí. Vale, nosotros tenemos una carpeta, ¿vale? Que sería nuestro expediente de contratación. ¿Qué teníamos dentro del expediente de contratación? Teníamos el informe de necesidad, ¿vale? Teníamos el pliego de condiciones administrativas particulares, teníamos el pliego de prescripciones técnicas particulares, ¿vale? Teníamos un montón de cosas. Y ahora realmente nos están diciendo que hay una cosa que es un proyecto, ¿vale? Que lleva dentro un presupuesto, un plano, ¿vale? Estudios geotécnicos, ¿no? Nos dicen varias cosas relacionadas con eso, ¿vale? Y que nos dice que también va a tener el pliego de prescripciones técnicas particulares, ¿verdad? Eso sí lo vimos, ¿vale? Realmente lo que hay que entender es que esto se está ampliando así, ¿vale? Porque realmente el PCAP tiene que seguir dentro del expediente, ¿vale? Y no nos ha dicho que esté dentro del proyecto. Este es el proyecto. Lo que pasa en las obras es que lo que es para todos los demás proyectos el pliego de prescripciones técnicas particulares, pues como que se amplía un poco más y hay que meter esos planos también, un presupuesto de la obra, el plan de los trabajos, ¿vale? Todo eso. Presupuesto lo puse aquí, plano, plan de trabajo, ¿vale? Entonces, la memoria, ¿verdad? Ponía una memoria, ¿vale? Entonces, la cuestión es que hay que aprobar el proyecto y no por ello está aprobado el expediente de contratación. Vemos que aquí lo diferencia además. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación, ¿cuándo se aprobaba el pliego de prescripciones técnicas? Acordamos que decía previo al proyecto. ¿Qué nos dice? Previo a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo. Y aquí nos dice la definición de lo que es el replanteo. Vale.
Vale, la cuestión que nos dice del replanteo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución. ¿Vale? Ya nos está dejando claro qué significa el replanteo del proyecto. Ver la realidad geométrica. ¿Vale? Al final hemos estado trabajando sobre planos y realmente nadie nos dice que lleguemos allí y luego el terreno pues no sea lo que se esperaba. ¿Vale? O que lleguemos allí y esté ocupado. Tú imagínate que es una demolición y luego llegamos y resulta que no tenemos todos los derechos porque no tenemos el derecho de uso del inmueble. Está ocupado por otra persona. ¿Vale? En la tramitación de los expedientes de contratación referidos a obras, infraestructuras hidráulicas de transporte de carreteras, se dispensará el requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien no se iniciará la ejecución hasta que no se haya formalizado la ocupación en virtud de la ley de expropiación. Vale, esto porque en principio cuando es carreteras y todo eso, recordamos en la expropiación, que ya sabemos sobre expropiación, recordamos que se podía hacer una declaración de utilidad pública genérica, ¿vale? Para caso, concretamente las infraestructuras hídricas y el transporte y la carretera y todo eso están considerados, ¿vale? Entonces por eso te está diciendo que no hace falta que lo tenga, porque se considera que es de utilidad pública hacer una carretera, que antes de iniciar la obra sí es verdad que tienes que haber formalizado la ocupación. ¿Vale? Vale, en principio, una vez realizado el replanteo, se incorporará el proyecto al expediente de contratación. ¿Vale? Cuando arrancamos la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que consigne el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la formalización, el servicio de la Administración encargado de obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose un acta que deberá ser firmada por ambas partes y remitiéndose un ejemplar al órgano que celebró el contrato. Este, si no es el artículo más preguntado, ¿vale? Es el segundo más preguntado. ¿Por qué? Porque tiene mucha chicha. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice? Yo, por lo menos, seguramente, si alguien técnico o alguien que esté dedicado a una oficina de contratación de obras me escucha decirlo, se horroriza. La parte más clara, o lo que a mí más me aclara a efecto de oposiciones, es pensar en la ocupación. ¿Vale? Al final, tú tienes que comprobar que esa obra la vas a poder llevar a cabo. ¿Cómo la llevas a cabo? Pues antes de aprobar el expediente, tú tienes que ver que eso esté libre, ¿no? Porque si no, es la única forma que a mí me entra en la cabeza de ir tantas veces al terreno a ver si se puede arrancar o no se puede arrancar. Pues el replanteo es hacer nosotros esa comprobación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al contratista, una vez lo tengamos adjudicado, ¿vale? No le va a valer que nosotros le hayamos dicho que esté desocupado. Con lo cual va a tener que ir él a verlo. ¿Y qué va a tener que hacer? Comprobar el replanteo que hemos hecho nosotros. Va a tener que ir a mirar si lo que nosotros dijimos es correcto, ¿vale? Esa es la comprobación del replanteo. Realmente se ve que la disposición geométrica del terreno, que cuenta con los metros que está, ¿vale? Pero también, entre otros, lo que os estoy diciendo. Si llegas y el terreno está ocupado, pues no se puede ejecutar la obra, ¿vale? Porque realmente las obras tienen unos plazos muy concretos, un plan de obra, si fallan, ya hemos visto que si hay variaciones en el presupuesto pueden ser penalizados, ¿vale? Entonces, de este artículo lo que es importante es entender que es la comprobación del replanteo, que es comprobar lo que la administración ya hizo, ¿vale? Y que en el plazo, que no puede ser superior a un mes desde la fecha de formalización, ¿vale? No superior a un mes desde la fecha de formalización. La formalización es rubricar el contrato, firmar el contrato. Los contratos se formalizan o se perfeccionan con la formalización, que es esa firma, ¿vale? Salvo casos excepcionalmente justificados, ¿vale? Te dice que
hay que ir la administración encargada de la obra con el contratista. ¿Y qué pasa? Que aquí se puede dividir realmente lo que es la administración que se encargue de la obra con el órgano que celebró el contrato. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a pensar en las dependencias territoriales, en las delegaciones de gobierno. Al final el contrato no lo va a celebrar nunca la delegación de gobierno, lo va a celebrar el Ministerio de Política Territorial. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que quién va a ser el encargado del contrato no va a ser una persona de política territorial, va a ser alguien que esté en la delegación. ¿Vale? Porque es una persona que tiene que estar presente en la obra, que ver que se está ejecutando, ver que tal. Ahora veremos que el responsable del contrato, que es una figura que está en todos los contratos, siempre se asigna a un responsable, que es el responsable de la correcta ejecución, de informar cuando no se está ejecutando bien, ¿vale? Pues en este caso, en los contratos se va a llamar el director de obra, ¿vale? Eso se va a designar normalmente a alguien que esté sobre el terreno, ¿vale? No van a estar desplazando a alguien. Entonces, ¿qué entendemos? Que va a ir el delegado del gobierno, que pueda ser el responsable, o el secretario general de la delegación de gobierno, se acerca a la obra con el contratista y firman un acta que luego mandan al ministerio, al órgano que celebró el contrato, para que el órgano que celebró el contrato tenga constancia de que eso ha sucedido. ¿Vale? En principio, y ahí vemos esto. Vale. Esta parte, que también es bastante importante. Sobre la ejecución. ¿Vale? La responsabilidad del contratista, que es lo que estaba adelantando antes. ¿Vale? Aquí lo deja bastante claro. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego, ¿vale? Y en el proyecto, que sirve como base del contrato. Y conforme a las instrucciones en la interpretación técnica que diera al contratista la dirección facultativa de obra. ¿Vale? Va a haber un responsable del contrato que será el que tenga la dirección facultativa de obra. ¿Vale? Cuando las instrucciones fueran verbal, deberán ser ratificadas por escrito. Durante el desarrollo de las obras, hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de todos los defectos de la construcción. ¿Vale? Causas de fuerza mayor son cuando no exista actuación imprudente por parte del contratista, ¿vale? Se tendrá derecho a indemnización, incluso muchas veces en alguna modificación o alguna cuestión relativa, por ejemplo, en las concesiones, cuando hay una causa de fuerza mayor, de esto de incendios, fenómenos naturales, no sé qué, teníamos lo del restablecimiento del equilibrio económico del contrato. ¿Vale? Vale, pues cuando hay causa de fuerza mayor, tiene derecho a ese tipo de indemnización. ¿Vale? Y probablemente, bueno, eh, ¿cómo va? Que es lo primero. ¿Cómo va, Sofía? Sí. Importante es para el test y luego para el supuesto no tanto, porque en la obra no hemos entrado mucho, porque no es tanto. Pero una de las cosas que sí quería deciros es que la modificación de obra, si nos vamos por aquí, que estaba buscándolo aquí entre medias, te dice, no obstante, no tendrá la consideración de modificación el exceso de mediciones, entendiendo la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas, sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento de gasto superior al 10%. ¿Vale? No suena, ¿no? ¿Por qué te está diciendo este 10%? Es lo que te comentaba antes. Te dije, incluso no tendrán consideración de modificación las variaciones del 10%. ¿Vale? Porque ya tienes retenido ese 10%. Sí. Se considera que la obra no termina uno de afinar cuánto va a costar. Entonces, ese 10% hay que pensar que juegan con eso. ¿Vale? Vale, aquí ya es sobre la recepción de la obra, eh, mm,
¿vale? Sobre los efectos de la resolución, sobre el estudio de viabilidad en las concesiones, ¿vale? Pero vamos a ver, por ejemplo, un artículo interesante sobre la resolución. Son causas de resolución de las obras, además de las generales, la demora injustificada en la comprobación del replanteo. Nos acordamos que era la comprobación del replanteo y el plazo. Un mes. Sí. Si el contratista no se reúne con nosotros para hacer la comprobación del replanteo, se resuelve el contrato. ¿Vale? La suspensión del inicio de las obras por un plazo superior a 4 meses. La suspensión de las obras por un plazo superior a 8 meses por parte de la Administración y el desistimiento. El desistimiento es cuando la Administración ha hecho un procedimiento correctamente y decide que no quiere continuar. ¿Vale? No quiere continuar. No creo que vayamos a verlo para no entrar en mucha profundidad, pero hay dos cosas importantes en los contratos. El desistimiento impide a la administración volver a celebrar otro contrato, igual. Es decir, si celebramos un contrato, tenemos adjudicatario y en el último momento decidimos decir, mira, que no lo vamos a hacer, lo hemos pensado mejor y no lo vamos a hacer. Eso da lugar a una indemnización para el contratista, que no vamos a entrar en ella porque dudo que lleguen a preguntar a ese nivel, ¿vale? Pero nos impide a nosotros como administración volver a contratar, volver a hacer otro contrato. Si tomamos la decisión que no hace falta hacer un puente, es con todas las consecuencias, no porque no nos guste el licitador, ¿vale? Y decimos, uy, no, hemos pensado que mejor no hacerlo, y luego lo hacemos. Pues eso nos lo impide, ¿vale? Pero luego hay otra vertiente que sí nos permite volver a licitar. Cuando nosotros encontramos vicios insubsanables en el contrato, nosotros podemos tomar la decisión de no continuar y de archivar el contrato, ¿vale? Tenemos la opción de no continuar con la contratación, pero en ese caso hay también una indemnización para el contratista y todo eso en el caso de que esté adjudicado, pero en ese caso concreto nos permite a nosotros volver a iniciar la contratación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los vicios de nulidad, por ejemplo, los defectos en la preparación y adjudicación del contrato causan nulidad completa del contrato. Quiere decir que si nosotros estamos a punto de empezar la ejecución, pero nos percatamos que tenemos un vicio de nulidad en los actos de preparación y adjudicación, no podemos realmente continuar porque va a ser nulo. Es decir, todo lo que se haga va a ser peor. Con lo cual es el momento idóneo de decir, se archiva el contrato, se desiste de la contratación y se vuelve a iniciar un procedimiento nuevo. ¿Vale? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué te pasa? Tú tienes una obra, ¿vale? Finaliza el año, comienza el siguiente, tienes menos presupuesto y no vas a poder hacer frente a los pagos. Entonces, tú dices, oye, voy a hacer una modificación presupuestaria y tú suspendes la obra. Se para la obra, el contratista se queda esperando a que continúe, ¿no? Y ¿qué pasa? Que nunca llega a eso. Pues si nunca llega un momento que se ha establecido ese plazo de 8 meses en los que cuando el contratista llega a ese punto puede directamente resolver el contrato. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que los 4 meses son también de la administración, ¿vale? Bueno, son realmente de ambos. Es decir, si no se inicia o se suspende, ¿vale? Es por ambos. Lo que pasa es que el contratista no tiene la prerrogativa para suspender el contrato. Puede solicitar al órgano de contratación la suspensión, pero él no puede suspender el contrato. Él realmente tiene que ejecutarlo. Realmente la que puede decirle si lo suspende o no lo suspende es la administración, ¿no? Realmente es la que puede. Lo que puede hacer, pues a lo mejor
si me apuras, esos 4 meses del arranque del contrato, que pueda no arrancar el contrato en esos 4 meses. Pero realmente no, porque tú le impones al contratista un plazo, y si tú le pones un plazo de inicio, él tiene que ceñirse al proyecto que tiene presentado, a los planes de ejecución, y él tiene que hacer, porque las obras realmente no se entregan, eh, no se pagan a final, ¿vale? Se pagan por unidades de obra. Entonces, se hace una certificación de obra mensual, anual, trimestral o lo que sea. Tú haces una certificación de he hecho estas tareas, ¿vale? Corresponden a tantas unidades de obra y estas unidades de obra se pagan a tanto dinero. Y así se va liquidando esas obras, ¿vale? Quería ver las causas de resolución. Ah, mira, dimos resolución. Teníamos también el contrato de suministro que la única consideración así más especial del contrato de suministro, vamos a ver también la resolución y sobre todo que recordamos que habían unas garantías, ¿verdad? Hay unas garantías que hay que establecer en el contrato que se ponía un dinero. Pues el suministro te permite que la garantía se haga por retención del precio. Es decir, que de lo que te tengan que pagar, parte del dinero se vaya a constituir la garantía. ¿Vale? Hmm. Mira, las causas de resolución del contrato de suministro no la suelo poner tal, pero porque realmente te dice el desistimiento antes del inicio o la suspensión, añade el desistimiento también, antes del periodo de 4 meses y luego el desistimiento una vez ejecutado o la suspensión por más de 8 meses, exactamente igual que la otra, salvo que se señale otro menor. Esas son las causas de resolución concretas del contrato de suministro. Y las penalidades las tenemos justo aquí debajo. ¿Vale? En los supuestos recogidos en la letra A, que es el desistimiento previo al inicio o la suspensión de 4 meses, se tendrá derecho a percibir una indemnización del 3% del precio de adjudicación del contrato. En los supuestos contemplados en la B, el contratista tendrá derecho al 6%, ¿vale? Esto en el contrato de obras es un poquito más porque hay una tercera condición, ¿vale? No creo que lleguemos a esos límites, ¿no? Si nos ponemos serios con contrato, la idea ¿cuál es? Tener claro la tipificación, tener claro que un contrato SARA, tener claro que es un contrato administrativo, ¿vale? Para mí hay que empezar por eso y luego ya esto ya es de vamos muy sobrados y si nos sale un contrato de obra, pues lo petamos, ¿vale? Hay una cosa importante que es el artículo 191, que es el procedimiento de ejecución de las prerrogativas de la administración, ¿vale? Vamos a ver qué son esas prerrogativas de la administración. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en el presente ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos. Es decir, si hay dudas, el órgano de contratación resuelve las dudas, no las resuelve el juzgado, ¿vale? Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista, ¿vale? Suspender la ejecución del mismo. Esto te responde a lo que preguntabas antes, Sofía, que realmente es prerrogativa de la administración la suspensión, ¿vale? El contratista como tal te puede decir, mira, necesito que suspendan el contrato, necesito que haya un tal, y eso se da no por esta vía, sino por otra vía para prorrogarles el plazo, ¿vale? De tal. Que cuando sea por causas imputables a la administración se podrá prolongar esa ejecución el tiempo que haya estado suspendido, pero cuando es por causas del interesado es más complicado. Al final el sartén por la manga la tiene la administración, ¿vale? Porque realmente no están en el mismo nivel a la hora de ejecutar el contrato. Y es lo que nos va a definir este artículo 190. Las prerrogativas es
qué potestades, qué atribuciones tiene la administración por arriba del contratista en este contrato. Una muy importante es acordar su resolución. Quien decide si se resuelve el contrato es la administración, ¿vale? Igualmente, el órgano de contratación ostenta facultades de inspección de las actividades. En ningún caso las facultades de inspección podrán implicar un derecho general a inspeccionar las instalaciones y oficinas y emplazamientos, ¿vale? Es un poco mmm, diciendo que tiene facultad de inspección, pero tampoco es un policía para estar metido dentro de eso, ¿vale? La única parte más importante que todo lo que acabamos de ver es el procedimiento de ejercicio. ¿Por qué? Porque hay una cuestión aquí que ya estamos viendo que te pones será perceptivo dictamen del Consejo de Estado. Y las cosas que son perceptivas dictamen del Consejo de Estado, que ya podríamos tener nuestra tablita de todas las cosas que requieren el dictamen del Consejo de Estado, ¿eh? Con esos recursos, con esas cosas, con la responsabilidad patrimonial, los 50.000 euros, ¿vale? Vamos a leer. En la Administración General del Estado, los acuerdos del artículo anterior deberán ser acordados previo informe del servicio jurídico, salvo en los casos previstos del 109 y el 195. 195 estamos hablando de la resolución por demora y el 109 estamos hablando de... perdón, tengo aquí. Así no pegamos esos saltos. 109 estamos hablando de constitución, reposición y reajuste de las garantías, que es lo que habíamos visto de las garantías. Que cuando no se restituía la garantía después de aplicar la penalidad, nos acordamos, ¿no? Se resolvía el contrato. ¿Vale? Nos dice, no obstante, será perceptivo dictamen del Consejo de Estado cuando sea una prerrogativa que se esté ejecutando, sea la interpretación, la nulidad, la resolución de los contratos cuando se formula oposición por el contratista, ¿vale? Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas y su cuantía aislada conjuntamente sea superior al 20% y el precio sea igual a 6 millones de euros, ¿vale? ¿Qué sabemos de las modificaciones de los contratos no previstas, que sean inferiores a ese 20% del precio inicial del contrato? Que son obligatorias para el contratista. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que te está diciendo implícitamente es, de esas modificaciones que vas a hacer obligatorias para el contratista, si hay una que supera los 6 millones de euros, pues ojo, va a ir al dictamen de Consejo de Estado a ver si considera que va bien esa vía, ¿vale? Porque al final va a ser obligatorio. Y una modificación obligatoria de 6 millones de euros es para echarse a temblar. Imagínate que te llaman y te dicen, mira, que el contrato que teníamos aquí de no sé cuántos millones, que ahora hay que ejecutar 6 millones más. Y dices tú, ¿y ahora qué hago? Pues nada, articular personal, articular tal. Y también modificaciones, por ejemplo, que tenemos un contrato de 20 millones de euros y nos quitan 6 millones de euros. Recordamos que las modificaciones eran al alza, a la baja. Cuando las veíamos al alza, recordamos que eran modificaciones al alza las que contábamos dentro del valor estimado, ¿vale? Que las modificaciones a la baja no. Y que las modificaciones eran obligatorias para el contratista, ya las que son al alza y las que son a la baja. ¿Vale? Modificaciones del 20%. Las reclamaciones dirigidas a la administración con fundamento en la responsabilidad contractual en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean cuantía igual o superior a 50.000 euros. ¿Esto qué sabemos de esto? Al final, si lo estudiamos de una forma individual, ¿no? Sino centrándonos un poco en esto, ves un montón de contenido que dices tú, hostia, esto es abrumador.
Pero si estudiamos un poco, pegando pinceladas por todos lados, nos damos cuenta que realmente exigir a la administración más de 50.000 euros lleva el informe del dictamen de Consejo de Estado, tanto si es en un contrato, si es porque me caí por la escalera y es una responsabilidad patrimonial. Entonces ya establecemos esos 50.000 euros para tenerlos como base para eso, ¿vale? Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serían inmediatamente ejecutivos. Importante, ¿por qué? Importante para recursos, importante sobre la ejecutividad del acto también, si es inmediatamente ejecutivo. ¿Cómo hay que entender esto? Como las cosas que haga en función del ejercicio de sus prerrogativas, ¿vale? Si son otras cosas, no son ejecutivas, ¿vale? Cualquier tipo de actos que hagan, la resolución o todo eso, pues se tendrá las mismas reglas que lo que pone la ley de procedimiento administrativo para la ejecución de los actos. Por ejemplo, si requiere informe de superior o requiere de validación de un superior o cosas así, los actos no serán ejecutivos inmediatamente, ¿vale? Esto sí lo vimos, ¿verdad? La parte de la ejecución, incumplimiento parcial, demoras en la ejecución. ¿Te suenan los incumplimientos? Vale, creo que puede ser que no lo hayamos visto porque yo no lo tengo anotado, pero me sonaba de habértelo comentado. Yo es que luego me voy haciendo... Es que a lo mejor lo dije un poco por arriba, ¿ves? Yo me voy haciendo el esquemita de... este artículo ya lo vimos, ya tal, este lo repasamos, este no. El que es importante, si es verdad que me lo anoto aquí para verlo, ¿vale? De todas formas, si quieres, le doy un repaso muy rapidito, que es la parte de la ejecución del contrato, ¿vale? Realmente nosotros teníamos que, cuando se hacía la adjudicación, ellos tenían que constituir la garantía definitiva. La garantía definitiva era el 5% del precio base de licitación, ¿vale? Perdón. La garantía definitiva es el 5% del precio de adjudicación, ¿vale? Que pueden llamarlo de diferentes formas. Yo no sé si te lo ponían a ti, Sofía, de otra forma. Era el precio del contrato, el precio... ¿Vale? Te pueden decir el precio de adjudicación, el precio inicial, el precio del contrato, ¿vale? Pero realmente es el importe que se adjudica, ¿vale? Cuando se hace esa adjudicación, ¿vale? Ese importe, ellos tienen que constituir esa garantía en ese plazo que está, que os comentaba que le echaréis un vistazo de esos 10 días hábiles o los 15 días naturales para la reposición o reajuste de la garantía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando el contratista incumple alguna cuestión, realmente lo que se busca es forzar a que haga un contrato impecable a base de sanciones, ¿vale? Las sanciones son las que están estipuladas aquí, en principio. Puede ser por demora en la ejecución, por ejemplo, si nos tiene que entregar el suministro de papel higiénico y no viene en un mes, ¿vale? Pues si tiene un contrato en el que tiene que entregar 15 cajas todos los meses y no nos lo hace, pues hay una demora en la ejecución, ¿vale? Si hay un incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, esto se añade porque muchas veces, más que querer incumplir el contrato, lo hacen mal a posta o lo hacen mal para cubrir el expediente, ¿vale? Entonces todas estas cuestiones están recogidas, ¿vale? Cuando hay incumplimiento, los pliegos o los documentos descriptivos o los documentos contractuales podrán prever penalidades para el caso del cumplimiento defectuoso del contrato, ¿vale? O para el incumplimiento de los compromisos o las condiciones especiales de ejecución, ¿vale? Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, ni el total de las mismas superar el 50% del contrato. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar
atendidas las circunstancias por su resolución o por la imposición de penalidades que para tales supuestos se determinen en el pliego. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos imponer esas penalidades. ¿Qué pasa? Que nos dice que el documento descriptivo deberá prever esas penalidades. ¿Vale? Si nosotros no le ponemos penalidades, ¿se pueden poner penalidades? Pues difícilmente. ¿Vale? Porque aquí te está diciendo, te está articulando de las penalidades que vayas a poner en el pliego. Pero si no las pusiste y el tío cumple defectuoso el contrato, pues si no están definidas las reglas del juego antes de arrancar, no puedes ponerlas después, a posteriori. La demora en la ejecución sí es más fácil. Esta es más complicada, ¿por qué? Porque ¿qué es cumplimiento defectuoso del contrato? Si nos metemos a analizar el cumplimiento defectuoso del contrato, te metes en un fregado de 3 pares de narices. Porque tú imagínate que el contrato es un contrato de vigilancia. ¿Qué es un cumplimiento defectuoso? Pues el pliego deberá contener, si no se está presencialmente en la garita más de 15 horas, hay un cumplimiento defectuoso del contrato. ¿Vale? Hay que analizar realmente lo que es y poner una penalidad, oye, de un 10%, de esto, de lo otro. Vale, demoras en la ejecución sí es más fácil. Si tú me tienes que entregar una cosa al día 1 de cada mes y tú no me lo has hecho, es más fácil entender una demora en la ejecución. Si tú tienes que arrancar la obra y no la has arrancado, estás demorando la ejecución del contrato. ¿Vale? El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización, así como los plazos parciales señalados en su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la administración. Esto quiere decir que no tienes que notificarle al contratista, oye, estás incumpliendo o estás demorándote o cosas así. ¿Vale? Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora al cumplimiento del plazo total, la administración podrá optar, atendidas las circunstancias, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 por cada 1.000 euros del contrato. ¿Vale? Como vemos, cuando se incumple el contrato se puede optar por resolver. Incumples el contrato, pues resolvemos. Las condiciones especiales de ejecución, que son unas condiciones concretas que ahora repasamos que están ahí abajo, ¿vale? Son obligatorias también. Si no se cumplen, es como no cumplir las condiciones esenciales del contrato. Si no se cumplen las condiciones esenciales del contrato, se resuelve. ¿Qué pasa? Que tú puede ser que la resolución del contrato, que es la figura normal, si el tío no cumple, se resuelve el contrato. Pero es que a ti te puede ocasionar un agujero del carajo. ¿Por qué? Porque resolver un contrato de vigilancia implica que te quedas sin suministro de vigilancia 6 meses, 8 meses, hasta que saques el siguiente. Pues entonces la única forma es aplicar medidas correctivas. ¿Vale? ¿Tú qué puedes hacer? Pues optar por no continuar con las prórrogas, por ejemplo. Esas son cuestiones lógicas para efectuar. Pero al final tú lo que tienes que hacer es intentar que el contratista haga la prestación. ¿Vale? Cada vez que las penalidades de demora alcancen el múltiplo del 5%, el órgano de contratación estará facultado para volver a decidir si resuelve o continúa otra vez con nuevas penalidades. ¿Vale? La administración tendrá las mismas facultades de los párrafos anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales cuando se establezcan en el pliego o cuando la demora del cumplimiento haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir con el plazo total. ¿Vale? Así mismo podemos resolver y todo eso. La cuestión es que aquí realmente no nos dice que no podemos hacer estas penalidades a no ser que estén definidas en el pliego. Eso no está aquí. ¿Vale? Lo que te dice es que se puede acordar la inclusión en el pliego de unas penalidades distintas a las enumeradas anteriormente. ¿Vale? Unas penalidades mayor, unas penalidades diferentes. Vale. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o demora en la ejecución, que no esté prevista penalidad o en el caso de estándola no cubriera los daños causados por la administración, esta exigirá al contratista indemnización por daños y perjuicios. ¿Cuál es el problema? Que aquí ya no estamos hablando de tú tienes dinero en tu hucha,
¿vale? Y yo voy y meto la mano. Aquí estamos hablando de que nos vamos al juzgado a exigir esta indemnización. Con lo cual aquí ya estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación adoptado a propuesta del responsable del contrato. ¿Vale? ¿Qué es importante? Que aquí vemos que la figura del responsable del contrato tiene facultades. Realmente es el que está supervisando que el contrato está llevando a buen puerto. El órgano de contratación no tiene ni idea. Así que ese responsable del contrato será el que tiene que hacer el informe y remitir al órgano de contratación diciendo: aquí hay un incumplimiento, por favor, procédase con las penalidades. ¿Vale? Vale. Se harán efectivas mediante la deducción de las cantidades en concepto de pago total y parcial que deban abonarse sobre la garantía que en su caso se hubiese constituido, ¿vale? Cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. Realmente, a ver, a efectos de esto hay que entender que sí, que realmente eh, hay que entender lo que sí. La realidad es que realmente se hace sobre la garantía. Al final, tú no vas a esperar a hacer el siguiente pago para hacerle la penalidad. ¿Vale? Si tú lo acuerdas, lo haces sobre la garantía, pero en principio debería hacerse sobre los pagos, retenciones sobre los pagos. A efectos prácticos, yo creo que tienes que entender que las dos cosas. Y yo, si lo tuviera que poner en supuesto, lo haría las dos cosas. Yo diría, se podrá hacer frente con la garantía o los pagos sucesivos al contratista. Y ya está. La cuestión es que tú, cuando decides imponer esas penalidades, lo que buscas es poner al contratista en una situación un poco de desequilibrio. Es decir, si tú le dices el próximo mes no te voy a pagar, pues lo más probable es que ya empiece mal la cuestión, ¿vale? Sin embargo, tú, a medida que ejecuta la prestación, tú le pagas, pero vas a la hucha que tiene contigo y le quitas el dinero y lo obligas a reponerla, ¿vale? Ahí tú ves si hay predisposición. Si el tío lo repone, continúa la prestación. Si no, vas a tener un pufo dentro de un mes cuando no paga a los empleados, cuando empieza a haber cuestiones un poco más relativas. ¿Vale? Si quieres, lo que voy a hacer es una cosa. Como sabes, luego la Junta, la OIDESCON, la oficina de la contratación y todo eso, luego hace informes relativos a la interpretación de la ley de contratos. ¿Vale? Entonces estoy seguro que tenemos algo relacionado con la preferencia de las penalidades, sobre todo lo que nos pone aquí, ¿no? Que dice: se harán efectivas mediante la deducción de las cantidades que deba abonar el contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido cuando no pueda deducirse de los mencionados pagos. Es que no establece un orden de preferencia muy concreto. Te dice que cuando no puedan deducirse, pues también se puede hacer sobre la garantía. ¿No? Yo me lo voy a anotar porque estoy seguro que si lo estamos haciendo sobre la garantía es que realmente tiene que haber alguna instrucción que diga que puedes hacer un poquillo sobre cualquiera de las dos cosas. Vale. La resolución por demora y la ampliación del plazo de ejecución. Esta es la parte que os decía. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir con sus compromisos, si se amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano se lo concederá dándosele el plazo que será por lo menos el tiempo perdido, a no ser que el contratista pida otro menor. Habíamos visto que esa suspensión de los 4 meses del inicio de la ejecución, pues a lo mejor si el contratista te dice: oye, mira, yo no tengo problema ninguno, si tú me amplías el plazo, ¿vale? Yo no tengo problemas en cumplir con los requisitos, pues se puede ampliar el plazo de ejecución. ¿Vale? En la parte de arriba vemos que lo relacionado en el 193 de la demora de la ejecución, si la administración optase por la resolución, deberá acordarse por el órgano de contratación, ¿vale?
o por aquel que tenga atribuida la competencia de las comunidades autónomas, ¿vale? Sin otro trámite perceptivo que la audiencia al contratista y cuando se formule oposición por este, el dictamen del Consejo de Estado. Si nosotros nos veíamos el artículo 190 que define las prerrogativas, que nos decía, será necesario dictamen del Consejo de Estado cuando haya resolución con oposición del contratista. ¿Vale? Vamos a verlo en los casos generales. Si nosotros vamos a resolver el contrato y el contratista se opone, hace falta dictamen del Consejo de Estado. ¿Vale? La parte de indemnización y daños causados a terceros. A mí si me ponen a hacer un supuesto práctico para el grupo A2, ¿qué haría para unir conceptos? Esta es la parte que uniría el concepto de los contratos con la responsabilidad patrimonial. Si hay que unir esas dos figuras, yo usaría este artículo de por medio. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución del contrato. ¿Vale? Eso significa que si tienes un contrato de limpieza, están fregando el suelo, lo dejan encharcado, no ponen señales como que el suelo está fregado y un ciudadano pasa y se cae, ¿de quién es la culpa? De la empresa de un contratista. Vale, será culpa de ellos esa ejecución. ¿Qué pasa? Hay otra cosa curiosa, que por ejemplo, vimos que el contrato había una redacción del proyecto, ¿vale? Ahí con los globos. Había una redacción del proyecto y luego había una ejecución del proyecto. Vimos que la redacción y la ejecución se podían contratar conjuntamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si no se contrata conjuntamente y la administración redacta el proyecto que luego ejecuta el contratista, ¿quién tiene la responsabilidad si luego resulta que el pilar que se puso no sostiene la carga como se tiene que sostener? Porque el contratista, claro, el contratista sigue las instrucciones de la administración, ¿vale? Dice, cuando tales daños hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de vicios del proyecto del contrato de obra, sin perjuicio en la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto, de acuerdo 315, ¿vale? O el contrato de suministro de fabricación. Entonces, porque al final siempre también se puede subcontratar fuera, ¿no? Pues entonces es la administración, entre comillas, responsable, ¿no? Si realmente también subcontratamos la redacción del proyecto, pues el responsable será el que redactó el proyecto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando esto pasa, al ciudadano se le da una figura de protección. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que saber si la persona que está limpiando las instalaciones es una subcontrata y entonces tengo que pedirle la responsabilidad a la empresa que está subcontratada. ¿Cómo sé yo qué empresa es la que tiene subcontratado? Eso al ciudadano le tiene que dar igual. ¿Vale? En base a eso, se sigue definiendo en este artículo. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, ¿esto por qué es? Porque tiene la prescripción de la responsabilidad patrimonial. Al órgano de contratación para que éste, oído al contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. La reclamación de aquello se formulará en todo caso conforme al procedimiento de la legislación aplicable en cada supuesto. ¿Cuál es el tema? Yo no sé si la persona que está limpiando tiene un contrato laboral, es fijo, es temporal, es subcontratado, ¿sabes? Porque lo mismo la subcontrata tampoco es esa persona, sino es subcontrata de subcontrata. Yo no tengo que saber el régimen jurídico de los contratos de tal. Yo sé que yo me caí en la delegación porque entré, estaba mojado y me partí una pierna. ¿Contra quién interpongo la reclamación? A la administración. Y es la administración la que va a mediar en decidir quién va a poder
O sea, ¿quién va a ser culpable de esos daños? Si nosotros nos vamos al 190, vemos que estaba dentro de las prerrogativas. Determinar la responsabilidad del contratista es una dentro de las prerrogativas de la administración. Puede determinar la responsabilidad del contratista. Es en esta figura. Le puede decir, no, eres tú el responsable de eso. Principio de riesgo y ventura. Esto se supone que es una cosa, es un principio que se añade en los contratos y va relacionado con que la administración no puede ser responsable de que a ti te vaya bien con el contrato. Es decir, si tú licitas para el contrato, la administración no puede garantizar que tú vayas a sacar dinero del contrato. Si suben, bueno, os lo voy a comentar porque pasó hace no mucho. Hace nada están empezando con el tema de la subida de los salarios mínimos, ¿no? Entonces, todas las subidas que han hecho del salario mínimo reclamaron a la administración que los contratos ya no eran rentables porque la administración unilateralmente había subido los salarios mínimos. Si establecemos unos contratos y la administración le da por subir los salarios mínimos, entonces a ti ya no te sale rentable. ¿Qué pasa? Que la administración usó esta figura, el principio de riesgo y ventura. Ellos no te pueden garantizar que tú vayas a ganar dinero con el contrato. Eres tú el único responsable de saber si el contrato te es rentable o no te es rentable. ¿Vale? En base a esta figura, ellos pueden argumentar eso. ¿Vale? Ahora bien, esta figura tiene algunas excepciones, que viene siendo la revisión de los precios, ¿vale? Y el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que ahora, como vamos bien de tiempo, lo veremos. Vamos, para no salirnos mucho, a ver el tema del pago, que es bastante importante, el tema de las condiciones especiales de ejecución y obligaciones materiales, ¿vale? Y luego vamos a saltarnos a ese tipo de cuestiones, ¿vale? Relacionado con el pago, que es muy importante para tipos T, supuestos, todo, ¿vale? El contratista tendrá derecho a la bona del precio convenido por la prestación realizada. En los supuestos de tal se podrá hacer vale, esto nada, sistemas dinámicos de adquisición, que es una cosa que ya veremos un poquito por arriba, pero no mucho. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial mediante abonos a cuenta o en contratos de tracto sucesivo mediante el pago en cada uno de los vencimientos que se hubiese estipulado. En caso de que el importe acumulado de los abonos sea igual o superior del 90% del precio de contrato, las modificaciones aprobadas, el expediente se tramite deberá acompañarse de resultados. No, esto no lo vamos a saltar, perdona. Que a donde quería llegar es a este. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad. Ya tenemos un plazo para el pago. Tenemos un plazo para reconocer la obligación, que son de 30 días. Tenemos un plazo para pagar una vez reconocida la obligación, que son de 30 días. ¿Vale? Si se demorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de 30 días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro. ¿Vale? Para que haya lugar el inicio del cómputo del plazo de vengo de intereses, esta es la parte muy importante, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente y los términos establecidos en la normativa sobre facturación electrónica en tiempo y forma en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías. ¿Qué pasa? Nos entrega la mercancía. Tiene 30 días el hombre para presentar la factura. Una vez tenemos la factura, tenemos 30 días para certificar de que todo está correcto. Una vez certificamos que está todo correcto, tenemos 30 días para pagar la factura. ¿Vale? Con lo cual, si se van alargando los plazos, nos pegamos unos cuantos meses sin pagar. ¿No? La administración deberá aprobar las certificaciones de obra y los documentos que acrediten la conformidad dentro de los siguientes 30 días de la entrega efectiva de los bienes. ¿Vale? Esto es justo lo que os acabo de decir.
Él tiene 30 días para presentar la factura. Nosotros tenemos 30 días para aprobar la conformidad. Y luego en el artículo de arriba nos decía que tenemos 30 días para pagar una vez acreditemos la conformidad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo puede el contratista solicitar? El contratista puede solicitar el pago de los intereses cuando nos pasemos del último plazo, de los 30 días desde la conformidad, del certificado de conformidad, desde que firmemos como que está conforme todo. ¿Vale? Si el contratista incumpliera el plazo de los 30 días que tiene para presentar la factura, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurrido 30 días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede y efectuado el correspondiente abono. ¿Vale? Hasta que no presente la factura, no corren sus 30 días. ¿No? Si la demora el pago es la parte importante que quería ver. Yo de este artículo lo único que me quedaría es con esto devengo de días, ¿vale? Desde que se presenta la factura, desde que se hace la prestación, desde que se firma la conformidad, esos 30 días, 30 días, 30 días, todo eso me lo grabaría a fuego. Y luego en las demoras, porque habíamos visto que había una resolución por demora de la ejecución, ¿vale? Pero es que la demora del pago es mucho más común y también se suele dar, ¿vale? Si la demora del pago fuese superior a 4 meses, es decir, desde que firmamos la conformidad de la factura, van 4 meses sin pagar, el contratista podrá proceder a la suspensión del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación. ¿Vale? Esta es la prerrogativa por la que el contratista puede suspender el contrato, porque nosotros no paguemos, pero no porque nosotros queramos. ¿Vale? Debiendo comunicar con un mes de antelación, es decir, en el mes tercero solicitamos que si en el cuarto mes no hemos recibido el pago, vamos a suspender el contrato. Cuando llegue ese cuarto mes y no se ha hecho el pago, se suspende el contrato. Si la demora fuese superior a 6 meses, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y a resarcir los perjuicios como consecuencia que origine. ¿Vale? Vale, todo esto sin perjuicio a pues, los pagos de los salarios, pagos de las obligaciones contratistas, ¿vale? Esto nada. ¿Vale? Las comunidades autónomas podrán reducir los plazos de 30 días, 4 meses y 6 meses establecidos. ¿Vale? Esto nada. Vale. ¿Cómo vamos? Bien. Vale, los contratos como tal, ¿qué pasa? Que no se han pensado realmente para simplemente cumplir con las obligaciones, ¿vale? Los contratos se han pensado como una forma de incentivo de la actividad privada, es decir, en vez de contratar nosotros al personal de limpieza, nosotros lo tenemos subcontratado. ¿Qué pasa? Que podemos hacer políticas públicas a través de los contratos. ¿Cómo? Imponiendo, por ejemplo, requisitos de contratación de personas con discapacidad, personas de colectivos vulnerables. Podemos sacar gente, es decir, obligar a la empresa que sea contratista con nosotros a sacar a los empleados del paro. ¿Vale? Todo ese tipo de cuestiones pues se pueden usar por las administraciones para incentivar, ¿no? Con esas políticas públicas. Pues aquí donde entran este tipo de cuestiones que son las obligaciones de medioambientales, sociales y laborales y las condiciones especiales de ejecución, ¿vale? Que es lo interesante. Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar la ejecución del contrato, que los contratistas cumplen con obligaciones en materia medioambiental, social y laboral. Eso es importante. Si hay leyes que establecen que no se pueden hacer los vertidos, pues la administración debe estar obligada, ¿no? A ello. Vale. ¿Qué nos dice? Temas de convenios colectivos tienen que cumplir, derechos de la Unión Europea tienen que cumplir, todo ese tipo de cuestiones. El incumplimiento de las obligaciones referidas, y en especial
los retrasos reiterados en el pago de los salarios, la aplicación de las condiciones salariales inferiores a los colectivos, ¿vale? Dará lugar a la imposición de penalidades, ¿vale? Esto es el forzar a los contratistas a cumplir con las materias laborales, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros podemos exigir, o por lo menos podemos poner el pago de los salarios y todo eso, ¿sabes? Podemos influir un poco en ese tipo de cuestiones dentro del contrato. Y la parte crítica, que son estas condiciones especiales de ejecución, te dice, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al contrato, ¿vale? No sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. Es decir, hay que definir condiciones especiales de ejecución. Te dice, en todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeren a continuación. ¿Qué nos quiere decir? Todos los contratos tienen que incluir una, ¿vale? Asimismo, esto es una parte importante que se añadió, que asimismo cuando haya sesión por el tema de la protección de datos, ¿vale? Cuando hay una sesión de datos, obligación del contratista a someterse a la normativa nacional. ¿Qué pasa? El Reglamento General de Protección de Datos es una normativa europea, ¿no? Pero en base a esa normativa europea que deja libertad a los estados a desarrollar sus propias leyes nacionales, ¿vale? Hace que nosotros también tengamos una regulación específica. Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos indica una edad mínima del consentimiento, ¿vale? Que nosotros modificamos en nuestra ley de protección de datos, ¿vale? Con lo cual hay diferencias entre el Reglamento General de Protección de Datos y nosotros, porque aplicaría nuestra norma que es más restrictiva y está regulado esos aspectos que son regulables por las normas nacionales. ¿Qué pasa? Si el contratista es europeo y hay una sesión de datos de datos personales, hay una sesión de datos personales y el contratista es europeo, lo que te está diciendo aquí es que se debe incluir la obligación de someterse a la normativa nacional, ¿vale? Porque también podían ser contratistas no de la Unión Europea, ¿no? Que lo habíamos visto. Puede ser gente de fuera que sean signatarias del acuerdo de comercio ese internacional, ¿vale? Esto en cuanto a la obligación. Tengo que decir que no poner lo de la obligación dentro de los pliegos da lugar a la nulidad del contrato. ¿Vale? Son las cosas que se te pasa por alto y tienes nulo el contrato y te toca volver a empezar de cero. ¿Vale? ¿Cuáles son las condiciones especiales de ejecución estas? ¿Vale? Podrán referirse a condiciones económicas relacionadas con la innovación de tipo medioambiental o social. En particular, se podrán establecer, entre otras, condiciones de tipo medioambiental que persigan reducción de emisiones de gases invernaderos, mantenimiento o mejora de los valores medioambientales, gestión más sostenible del agua, fomento del uso de las energías renovables. Ahora entendemos lo que os estaba comentando de que los contratos sirvan para el establecimiento de alguna política pública o alguna cosa que quiera la administración establecer, ¿no? Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo son hacer efectivos derechos reconocidos de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, contratar un número de personas con discapacidad superior a lo que exige la normativa nacional, promover el empleo de personas con especial dificultad de inserción en el mercado laboral, personas con discapacidad o riesgo de exclusión social, eliminar desigualdades entre hombres y mujeres, favorecer mayor participación de la mujer en el mercado laboral, conciliación del trabajo y la vida laboral, combatir el paro, ¿vale? Un poco, ya lo vemos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones relativas a eso. Los pliegos podrán establecer, una cosa importante es que las condiciones especiales de ejecución, ¿vale? Son obligatorias,
¿vale? Son obligatorias al mismo rango que las condiciones esenciales del contrato. Es decir, no puede ser que sea una cosa para tener ahí de, bueno, sí, no lo cumplí, pero no pasa nada. Es lo mismo, se tiene que cumplir al igual que te tienen que entregar el suministro. Si tienen que tener contratado a 15 personas con discapacidad, tienen que tener esas 15 personas y es igual de vulnerable que decir que no te está entregando suministro, ¿vale? Entonces, como pueden haber demoras en la ejecución o cumplimiento defectuoso y eso implica que se establecen penalidades, pues para las condiciones especiales de ejecución también. Los pliegos podrán establecer penalidades en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, ¿vale? O atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales, ¿vale? Que es lo importante. Cuando el cumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, que esto es importante, te da la opción de que no sea causa de resolución, es decir, de quitarle un poquito esa obligación que estaba diciendo ahora mismo, el mismo podrá ser considerado en los pliegos como infracción grave a los efectos del artículo 71. El artículo 71 es el artículo que define la prohibición para contratar, ¿vale? Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas, ¿vale? Subcontratación está permitida. Vale, esto nos quedó claro, ¿no? Las modificaciones sí estoy seguro que las vimos. Modificaciones del contrato sí que las vimos. La... Vale, convencer. ¿Y qué es lo que notas tú que no cuaja? Vale, vamos a leerlo. A ver si encontramos ese 20. Vale. En total, el supuesto tal podrá no prevista cuando sea necesario añadir unas obras y te dice que tiene que cumplir dos condiciones. Que el cambio no fuera posible, ¿no? Y te dice que la modificación del contrato implica una alteración que no exceda, aislado conjuntamente, el 50%, ¿no? Eso te lo pone en todas un poco. La modificación que no se altere en la naturaleza y que tampoco pase lo del 50%. Modificaciones no sustanciales. Vale. ¿Dónde tienes lo de los 20% que no localiza? Vale, lo que puedes tener es que eh, en las previstas habla de un 20%, sí. Sí. Eh, 200, estamos 204, 205, 204, prevista. Deberá estar formulada, precisa cara, ta. Habla de las previstas, 20%, hasta el 20% de 20 por... al principio. Durante su vigencia, hasta un máximo del 20% del precio inicial. Vale. A ver, hago un resumen como rápido de todo. Te dice, modificaciones previstas se pueden establecer modificaciones de hasta un 20% el precio inicial del contrato, ¿vale? Si nosotros tenemos el contrato, se puede modificar ese 20%. Te dice tanto la alza como a la baja. No podemos incrementar un 20%, podemos disminuir un 20%, ¿vale? Durante la ejecución del contrato nos puede surgir que haya o que ampliar las unidades de obra o que haya que ampliar el suministro, ¿no? Y que no sea posible, realmente que no sea posible el cambio de... A ver, que se me muteó esto. ¿Se escucha? Ah, Davinia, ¿me muteaste tú?
Es que me puso ser... Ah, qué fuerte. Qué fuerte, para que me calle. Ya está cansada de los contratos. No, no, o salte o déjalo. Vale, vale. Vale. Pues lo del 50% dice que durante la ejecución, si te surge cualquier necesidad en la que tú no puedas resolver el contrato, porque, por ejemplo, resolver el contrato implicaría tener que pagar al contratista indemnizaciones, ¿sabes? Un perjuicio muy grande lo de resolver el contrato, pero siempre cuando, por ejemplo, en un supuesto nos dicen algo de una modificación, hay que ir flechado a decirles que en principio hay que resolver el contrato. ¿Vale? Lo que pasa, si no es posible esas modificaciones, se puede modificar hasta un 50%. ¿Qué quiere decir? ¿Implica que podemos modificar hasta un 50%? No. Te dice aislada o conjuntamente con el resto de las modificaciones. Quiere decir que si nosotros hemos previsto una modificación de un 20%, que es la que podemos hacer prevista, nosotros solamente podemos modificar hasta un 30% más. ¿Vale? Porque ya tenemos, claro, tenemos, o sea, tiene que ser que conjunta o aisladamente no supere el 50%. Es decir, las modificaciones previstas y las no previstas no pueden superar el 50%. Si no hemos previsto ninguna, podemos llegar hasta un 50% en las modificaciones. ¿Qué pasa? Que te dice que las modificaciones que se hagan por debajo del 20% son obligatorias por el contratista. No, concretamente de las no previstas, porque es que las previstas se hacen antes de la adjudicación. El contratista está viendo que se van a hacer esas modificaciones. Se sobreentiende que es que, claro, esas son obligatorias, esas claro que son obligatorias, porque tú estás firmando que te puedo modificar el contrato un 20%. No, no, yo ahora hice dos contratos y no tengo previsto las modificaciones. Mm, hasta un 20%. Creo que lo tenemos por aquí. Si no están previstas, si no están previstas, te tiene que aceptar el qué, perdón. No, 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 te dice aquí. Obligatoriedad, tenemos 204, ¿no? Modificaciones previstas, 205, no previstas, 206, la obligatoriedad de las modificaciones. En los supuestos de modificación recogidos en el 205, te dice que son las no previstas, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración que no exceda el 20% del contrato. ¿Vale? Cuando, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado anterior, la modificación no resulta obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad del mismo. Es decir, ese 20% inicial de las no previstas, tú lo tienes cubierto. ¿Qué quiere decir? Si tenemos, vamos a ponernos en los casos ya extremos, ¿no? Si tenemos previsto un 20%, de las no previstas podemos modificar otro 20% obligatorio para el contratista. ¿Vale?
porque realmente nos está aislando el 20% de las no previstas que son obligatorias para el contratista, ¿vale? El resto de circunstancias te dice que son voluntarias. Si tú excedes, puede dar lugar a lo que te dice aquí. Cuando no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario de conformidad con el 211, que es esa fase de resolución, causa de resolución. No, eso no puede ser. No se puede modificar. No, porque todas las modificaciones no pueden exceder ese 50%. Dentro de las causas de resolución veremos que aparecen ya un montones que no sabemos. Te dice la muerte e incapacidad sobrevenida del contratista, ¿vale? Aquí tenemos que entender que sería la pérdida de la capacidad de obrar del contratista. No entramos mucho en profundidad en ese tema, que para el test también es bastante importante, pero al principio te habla de la capacidad de obrar del contratista, que yo creo que le habremos hecho un vistazo un poquillo por arriba, que tiene que, pues, si es una empresa, pues tiene que estar constituida, tener sus estatutos y sus cosas, ¿vale? Si, por ejemplo, se extingue la sociedad o se muere el autónomo, pues, desgraciadamente, pues se extingue el contrato, ¿no? La declaración del concurso, la insolvencia, si al final la persona ya no va a poder continuar prestando servicios profesionales, pues realmente pues, se extingue, ¿no? El mutuo acuerdo entre la administración y el contratista, ¿vale? Te dice que las prórrogas no pueden hacerse por mutuo acuerdo, ¿vale? Pero la resolución del contrato sí, podemos resolver el contrato por mutuo acuerdo. Si los dos queremos resolver, ¿por qué nos van a impedir resolver el contrato? La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, vimos que podíamos optar por imponer penalidades o por directamente resolver el contrato. En todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de los trabajos por un plazo superior al tercio de la duración inicial del contrato. Esto no hace falta sabérselo así de pe a pa. La demora del pago de la administración por el plazo establecido superior. ¿Cuáles eran los plazos? ¿Te acuerdas? No. 30 días lo tenemos para pagar. 4 meses tiene el contratista para suspender con un mes de preaviso, pero son 6 para él poder resolver el contrato. El incumplimiento de la obligación principal del contrato, si el hombre no cumple las cosas. Y aquí es por lo que os lo decía. Será asimismo causa de resolución del contrato el incumplimiento de las restantes, obligaciones esenciales, siempre que estas últimas hayan sido calificadas como tal en los pliegos, ¿vale? Aquí te habla que estén enumeradas de manera precisa, inequívoca y tal. Quiere decir que estas condiciones especiales pueden llegar a tener el mismo rango, ¿vale?, que la obligación principal del contrato. Y aquí te dice, en la letra G, te dice la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato o cuando, dándose las circunstancias establecidas, las modificaciones impliquen aislado conjuntamente alteraciones en cuantía superior o más del 20% del precio inicial, con exclusión del precio del valor añadido. ¿Vale? Puede ser que no se pueda ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas, no se pueda modificar de manera prevista y de manera no prevista, o cuando, pudiéndose modificar de manera no prevista, no tienes ese consentimiento del contratista por exceder ese 20%. ¿Vale? No te dice, aquí hubiera estado mejor que hubieran hablado de en las no previstas, que son estas, cuando las modificaciones superen el 20% y no se cuente con el consentimiento del contratista, que es realmente cuando no se puede modificar.
Y te habla aquí el impago durante la ejecución de los salarios por parte de contratistas a trabajadores que estuvieran participando en la misma o incumpliendo las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor de los trabajadores. ¿Vale? ¿Dónde vimos la obligación de lo de los convenios? En ese artículo 202, ¿no? 202, que decía medioambientales, sociales y laborales, donde se obligaba a cumplir con los convenios. ¿Vale? Vale. Ahora voy a el inicio, que realmente quiero hacer un barrido un poquito rápido, porque ya mi idea es, de las sesiones que nos quedan, centrarnos en protección de datos, verlo, subvenciones, verlo, financiero, la parte de modificaciones presupuestarias. Financieros podríamos entrar más en profundidad, pero es que realmente eh, lo que nos puede llevar a entrar más en profundidad en financiero puede ocasionar que perdamos mucho fuelle. Entonces, vamos a intentar darle pinceladas rápidas por arriba. Yo creo que de contratos hemos visto unas pinceladas grandotas y hemos hecho 3 clases, creo. Yo no sé si 4, a lo mejor 3. Y en 3 clases hemos, sí, igual 4, pero en 3 o 4 clases hemos dado como pinceladas a brocha gorda de todo. ¿Qué es lo ideal? Ir artículo por artículo desde el inicio. Esas cosas pues, os tocará a ustedes para yo poder pues entrar en esto, en subvenciones, en tal, que a lo mejor son cosas un poquillo más peliagudas. ¿Qué pasa? Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a grabar 2 vídeos y así